Ok, mis hermanos, qué sustanciosa es la palabra en el discernimiento del Espíritu Santo. Continuamos con el estudio número 7 de la revelación, los predestinados de la divinidad apocalíptica. Y bueno, continuamos. Bueno, entonces dice, versículo 6. Estos tienen, ¿cuáles son estos? Pues los dos testigos, ¿ok? Tienen poder para cerrar el cielo, tienen poder para cerrar el cielo. Esta palabra es más que fundamental. ¿Por qué? Ya vamos a ver el por qué. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Es decir, que durante 3 años y medio, bien, no va a llover en la tierra por el poder de estos dos testigos. Van a cerrar el cielo. Esta va a ser la primera señal, mis hermanos. Entonces recuerden, eh, algunos dicen que ya los testigos ya están, otros dicen que ya la bestia ya está, que ya estamos en los tiempos finales, y estamos en los tiempos finales, pero de acuerdo al tiempo de cada letra para Dios, te pregunto, mi hermano, ¿tú has visto que para esta época, como moradores de la Tierra, año 2023, escuches en el mundo que llevamos un año sin que caiga agua del cielo para todo el planeta Tierra? Entonces, estos dos testigos aún no han llegado. ¿Ok? Y hablo en el año 2023 en el que estamos. No han llegado, porque la palabra se debe cumplir. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Bien, entonces, ¿cuántos son los días de su profecía? Recordemos que los días de su profecía son 1260 días, donde profetizarán. Bien, y su profecía, ¿cuál es? Que durante estos 3 años y medio, porque ya les decía anteriormente que vamos a ver numerología bíblica para poderles explicar el discernimiento de los números de acuerdo a la existencia profética y la manifestación de estos días, porque les acabo de decir que son 3 años y medio. Sin embargo, lo voy a respaldar con la palabra de Dios, la cual misma lo enseña. ¿Ok? Antes de entrar a numerología, continúo, termino y ya vendremos a numerología, ¿bien? Para poderlo discernir. Pero quiero que sepan, me les anticipo a ustedes, hermanos, que son 3 años y medio. ¿Listo? Dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Esto aún, mis hermanos, no ha ocurrido, porque en verdad les digo, les comparto a todos ustedes, que muchos estarán en las islas del mundo y verán los mares gozándose en ellos, como usualmente lo hacen todos, ¿verdad? Cuando conocen el mar. Pero de repente, sin previo aviso, los mares se convertirán en sangre. Y hablo en toda la tierra. Así que preparados a las señales de estos testigos, porque cuando ocurra, sabrán que ellos ya están, de acuerdo al tiempo en el que Dios lo decida. ¿Listo, mis hermanos? Les pregunto, ¿ya vieron alguno de ustedes en los pies del mar, bajo la arena del mar, en la planta de sus pies, que el mar se haya vuelto sangre totalmente, roja como carmesí? Entonces, aún no se han manifestado. Estamos en el año 2023. ¿Listo, mis hermanos? Continuamos. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Estas plagas vendrán, ¿ok? Algunos dicen pues que ya los testigos vinieron porque pues viene el COVID, la peste negra y cantidad de enfermedades y plagas. Sí, mis hermanos, pero es importante que entiendan que la profecía nos habla de que dejará de llover por 3 años y medio, ¿ok? La profecía nos habla que los mares y las aguas se convertirán en sangre. Este hecho testificado de acuerdo a la profecía mayor y en lo que estamos tú y yo leyendo, aún en el año 2023, para los moradores de esta tierra, no lo hemos visto, ¿ok? Así que discernamos bien porque vamos a seguir estudiando la palabra y vamos a seguir viendo lo que son las trompetas, los sellos, de acorde a cada tiempo y cómo se está manifestando. Pero continuemos. Dice,
Versículo 7. Cuando hayan acabado, esta palabra ¿a qué se refiere? Cuando hayan acabado el sustento de los 3 años y medio, que es el sustento. ¿Lo recuerdas? Que lo vimos. Cuando hayan acabado su testimonio, bien, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Quién los va a matar? La bestia. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, por eso les mencionaba en el estudio número 6 donde dice la palabra que cualquiera, lo ves en el versículo número 5, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Quién les va a hacer daño? Pues el que se testifica en el versículo número 7, que es la bestia, la cual va a subir del abismo y hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Es importante que entiendas, mi hermano, que en estos 3 años y medio, mientras que están los testigos, también la bestia va a estar dentro de esos 3 años y medio. Estos dos tiempos entre ambos, ¿ok? Es un intervalo, pero están juntamente predestinados en el mismo tiempo, ambos. Y ya lo vamos a ver en su palabra, que es el mismo tiempo para ambos, ¿ok? Entonces, continuemos en el versículo 8 y no olvides el intervalo de tiempo. ¿Cuál es el intervalo del tiempo? Mis hermanos, volvemos, 1260 días. Estos mismos 1260 días significan 3 años y medio. Y estos mismos 1260 días significan los mismos días en que la bestia va a estar en el tiempo del sustento contra los testigos hasta matarlos. Poco a poco lo vamos a discernir en su palabra para mostrarles que la palabra no miente. Versículo 8. Continuamos. Y sus cadáveres, y mucha atención, mis hermanos, este es el más importante para poder entender la palabra del versículo 7 cuando hayan acabado, que significa el sustento, ¿ok? Que leímos, ¿en dónde lo leímos? Pues les recuerdo, versículo 6 del Apocalipsis capítulo 12, que es el estudio que estamos tú y yo aprendiendo. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada. ¿Tenía cuál lugar? El lugar al cual van a ser enviados los dos testigos para morir. Y el sustento de la palabra tiene una revelación profética. Significa el patio que está fuera de Jerusalén. Conforme a esto, mis hermanos, ¿ok? Del versículo 8 de Apocalipsis capítulo 11, de 3 al 7, que estamos leyendo ahora el 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Revelación, mis hermanos, para ustedes. Es decir, que el sustento donde están los testigos y la bestia bíblicamente representa el patio fuera de Jerusalén escrito, y lo vamos a leer. Entonces, entremos, continuemos. Dice, Apocalipsis capítulo 11, versículo 7 al 8, para poder testificar el versículo número 8 de Apocalipsis capítulo 11, conforme a la revelación. Vamos. Apocalipsis 11 del 7 al 8 dice, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, bien, ya lo leímos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma de Egipto. Lo acabamos de leer, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, ¿dónde fue crucificado nuestro Señor? Dice Juan capítulo 19, versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo significa Golgota, y allí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio, escribió también Pilato un título. ¿Quiénes eran pues los dos que estaban al lado de Jesús? Los dos ladrones, ¿ok?
Dice, y Jesús en medio escribió también Pilato, perdón, y Jesús en medio, perdónenme mis hermanos, listo, y Jesús en medio, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, ¿ok? Porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, estaba cerca de Jerusalén. Este es el patio que yo les menciono de la revelación de la palabra sustento, porque en ese mismo patio, en ese mismo lugar donde fueron crucificados, allí también estarán los cuerpos de estos dos testigos. Continuemos. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, nuestro Mesías, conforme a la profecía y la palabra como él lo dijo, así fue. Soy rey de reyes, soy rey de judíos, perdón, soy rey de judíos, soy rey de los judíos, ¿ok? Como Jesús se lo había dicho a Pilato, soy rey de los judíos, y así mismo se escribió. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito, lo que he escrito, he escrito. Continuamos. Apocalipsis capítulo 11. Dice, en un espacio cerca de Jerusalén, este es la revelación de la palabra sustento, es decir, el patio que está fuera de Jerusalén. Dice, versículo 2 de Apocalipsis capítulo 11. ¿Estamos, hermanos? Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán, hollarán significa pisar, la ciudad santa 42 meses, que representan los mismos 3 años y medio y los 1270 días. ¿Listo? Versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿En qué lugar? ¿En dónde? En el patio. Bien, que es allí mismo donde serán muertos en el mismo lugar donde Jesús fue crucificado. Ahora vamos a leerlo en su palabra. Así que continuemos. Y dice, versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. ¿Cuáles cadáveres? Los de los dos testigos, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿En dónde fue crucificado nuestro Señor? En el patio de Jerusalén, a las afueras, no a mucha distancia. Proféticamente, ese lugar, ¿cómo se llama en la palabra de Dios? Pues ese lugar, mis hermanos, en la palabra de Dios, permítame en un momento, se llama Golgota, ¿ok? Y Golgota, en revelación para Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, representa el patio a las afueras de Jerusalén. Es decir, que el patio representa el sustento, ¿ok? Que nos brinda la palabra en el versículo 6. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada. Esto representa el patio, ¿listo? Allí por 1260 días. ¿Y quién la va a sustentar en ese patio? Pues van a ser los dos testigos que profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio, porque en ese lugar en el que murió Cristo, allí mismo los dos testigos morirán. Mis hermanos, es muy importante, lo he tratado de decir de varias formas con el mismo enfoque, pero es muy importante que entiendas la revelación del sustento de los 1260 días, porque escrito está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. ¿Listo, mis hermanos? Pero los dos testigos son quienes representan esos 1260 días. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. ¿En dónde?
en ese patio y no permitirán que sean sepultados.